Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo, para los que no tienen voz. Muy bien, Adrián Pazmiño está con nosotros. Buenas noches, Adrián. Es un activista político, es un activista por tratar de solucionar los problemas que tiene Montecristi. Adrián, gracias por la invitación. Montecristi está siendo afectado en este momento. Militares, está militarizado Montecristi. Acá, Chole, yo también veo que han llegado no sé cuántos carretes y todas esas cosas de militares. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuéntanos. Te presento un amigo, Luis Flores, de Guayaquil. Un abrazo. Un gusto saludarle, Richard Macías, Luis Flores, ¿no? Como buen manaba, ahí con el machete, está bien, excelente, ¿no? Claro. Bueno, sí, con una preocupación enorme en la población, porque, bueno, primero que los montecristenses y yo creo que los manavitas siempre hemos sido personas de paz, y es la primera vez, ¿no? En nuestras comunidades, primera vez que se ven este tipo de, bueno, la gran cantidad de militares con todo el armamento que tienen, con tanquetas, con caballos. Entonces preocupa bastante a la población porque se está ejecutando la instalación de un proyecto en la cima del cerro Montecristi, pero a la vez ha sido un proyecto con poca información. Entonces el problema ha sido la escasa información que tiene el proyecto, los pocos estudios que tiene el proyecto, la nula socialización previa antes de haber intervenido, y ha generado lógicamente la reacción, el malestar y la defensa legítima. La defensa legítima del pueblo de Montecristi, ¿no? La defensa legítima al proteger los derechos de la naturaleza. Eso ahí en las imágenes se ve, bueno, vemos claramente la expresión y la voluntad de un pueblo montecristense, de las comunidades que rechazan la intervención militar en las faldas del cerro, en la parte alta del cerro Montecristi, ¿no? Y posteriormente a la construcción de una vía que tiene como objetivo llegar hasta la cima del cerro. Esos videos ya fueron antes de que con decreto ejecutivo 157 las Fuerzas Armadas tomaran posesión del cerro de Montecristi. Hoy en la actualidad que el cerro de Montecristi está totalmente en manos de las Fuerzas Armadas, decimos nosotros y sostenemos que es un atentado contra la naturaleza, primero por algunas razones, y es importante que el pueblo ecuatoriano, el pueblo manabita y el pueblo mismo de Montecristi, que en su gran mayoría conoce la problemática, también sepa que primero las Fuerzas Armadas a mediados del 15 de julio interviene en 3 tramos en la parte alta del cerro de Montecristi, en la parte de la costa, ¿no? Afecta 3 tramos y de ahí van armando ellos este proyecto que lo arman, consideramos nosotros, en menos de 2 meses, ¿no? El municipio, el alcalde de Montecristi como contradictorio, él sale el día lunes 19 en una rueda de prensa enérgico rechazando toda la afectación contra el cerro de Montecristi, rechaza la intervención militar, llama a sesión de consejo para el día 20 y en menos de 12 horas el discurso del alcalde con ciertos concejales en nuestro cantón cambia de rumbo, ¿no? Cambia de rumbo y dan paso para que en este caso las Fuerzas Armadas implementen el proyecto de instalación de radares e intervengan en el área. De ahí se vienen desprendiendo algunas cuestiones. Hay un registro ambiental que creemos nosotros que no tiene que haber solo un registro ambiental, tiene que haber una licencia ambiental con estudios que demuestren la afectación de la flora y la fauna, el impacto ambiental, el impacto patrimonial que tiene, porque este cerro de Montecristi fue declarado en 1996 como área protectora o bosque protector primario. Y en el 2008, la Asamblea Constituyente que se instaló en el mismo Montecristi, donde les da derecho a la naturaleza en el artículo 71, en esa misma asamblea, en plenos poderes, se declara Montecristi y sus zonas de influencias como patrimonio natural, cultural e histórico del Ecuador. Entonces, todos estos declaratorias, todos estos decretos, todos estos derechos de la naturaleza se han vulnerado, se han violado. El gobierno del Ecuador, el gobierno de Guillermo Lasso rompe prácticamente o viola los debidos procesos. Debido a esto es el malestar, la inconformidad y la incertidumbre
y el reclamo justo de todo un pueblo de Montecristi que primero aclarar, porque ha habido una desinformación tremenda en los medios de comunicación, ¿no? Nos han hecho ver a los montecristenses como que formamos parte de bandas delictivas, como que somos narcotraficantes o que auspiciamos o estamos pagados por narcos. Entonces, lógicamente, la prensa nacional, con un enfoque muy desatinado, porque no ha estado acorde a la realidad, ha dispersado todo, absolutamente todo el contexto, ¿no? Entonces, nos ha tratado a los montecristenses de lleno, a los manavitas, de una manera tan vil, minimizando la gesta y la lucha justa en derecho, tal como se sostiene el derecho a los derechos de la naturaleza, el artículo 71, y el mismo derecho a la resistencia, ¿no? El artículo 98. Y el artículo 3 de la Constitución, que dice que el Estado tiene que garantizar todos los puntos de vista, ¿no? Es decir, todas las luchas, las causas justas. Entonces, todos estos derechos han sido vulnerados en nuestro cantón. Esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Correcto. Yo quería preguntar algo, Adrián. Se ha hablado de 3 afectaciones en Montecristi. ¿Cuáles son esas afectaciones? Que son las que han motivado que el pueblo de Montecristi esté trabajando por recuperar ese sector. Pero con ese decreto yo lo veo muy difícil. No sé si es que van a llegar a acuerdos, a diálogos, para poder mirar que Montecristi está siendo afectado. ¿Por qué no ponen esas antenas y esos radares en otros lados? ¿Cuál es la explicación que les han dado a los montecristenses y a los manavitas? Porque el señor Lazo con esto acaba de faltarnos el respeto. O sea, a Manaví se lo respeta, señor Lazo. Adelante, Adrián. Correcto. A ver, primero que no hay una explicación clara. Nosotros propusimos, las comunidades propuso la instalación de los radares en otros espacios, ¿no? Tenemos el Cerro de la Chispa. Justo en el Cerro de la Chispa, de paso, se encuentra el polígono de tiro de las Fuerzas Armadas. Entendemos nosotros que hay instalados ya radares que fueron en el 2007, instalados de alto alcance y radares con alta tecnología, radares 3D, que se vinculan a los radares de Santa Elena, incluso con el radar que tiene el aeropuerto de Manta. Y bueno, si ellos sostienen que es por una parte de visibilidad, que hay un ángulo ciego, un punto ciego, y por tanto requieren más altura, hay el cerro de Hojas, Cerro Jaboncillo, que es un cerro que ya lo tienen copado con antenas, que ya está afectado con este tipo de antenas. Y por lo tanto hemos considerado estas alternativas. Hemos considerado también que exista una socialización amplia, que se vinculen a más actores dentro de este proceso, que se vinculen a la academia, que se vinculen a empresas que realicen los estudios de impacto ambiental dentro de la afectación a la intervención en el Cerro de Montecristi. Inicialmente el gobierno decía que iban a intervenir 2.25 hectáreas y lo que vemos en la realidad es que hay 4.6 hectáreas intervenidas. Entonces, desde ahí no hay claridad en el proyecto, no existe o no ha existido la socialización, el informe, cómo se va a desarrollar este proyecto. Eso ha sido una de las grandes problemáticas que tiene. Es decir, por eso nosotros creemos que las instancias, en este caso el decreto 157, incluso ya los compañeros jurídicos, los abogados del Cantón Montecristi, van a poner un amparo constitucional en contra del decreto. Ya tenemos un proceso de amparo constitucional a los derechos constitucionales. Es importante que sepan que después de que sale el decreto, primero hubo vulneración a los derechos constitucionales, ¿no? Primero destruyeron 3 tramos del cerro, después de eso obtienen permiso municipal, obtienen permisos del medio ambiente, es decir, hay una vulneración directamente a los derechos constitucionales en materia de los derechos de la naturaleza. Hay vulneración a los derechos de las comunas, al uso del suelo de las comunas, porque este cerro Montecristi es un cerro, es un apu, es un cerro sagrado, es un cerro mágico, es un cerro captador de agua.
La bruma costera, toda la nube que viene de la costa, se queda concentrada en la parte alta del cerro y es un generador de agua. Y esta agua es el agua que reciben las comunidades. Entonces, lógico, existe una preocupación muy grande porque esa agua es la que permite tanto para el consumo como para el cultivo. Y se ha negado el espacio, todavía no se llega a acuerdos para que la comunidad tenga acceso al agua, para que la comunidad tenga acceso a las faldas del cerro a hacer su actividad agrícola como solía hacer. Entonces, no ha existido por parte del gobierno, por parte del gobernador, ha habido un entramado supuestamente de socialización entre el gobernador y el alcalde. Se han reunido con una asamblea ciudadana cantonal que no representa las voces de la comunidad, que no representa el clamor legítimo de la gente que está pidiendo explicaciones, pidiendo de que esta problemática se solucione. Más bien han intentado con pocas personas creer que han socializado una problemática que afecta a todo el cantón Montecristi. El cerro de Montecristi le parte al Montecristi urbano y el Montecristi rural. Interviene en las comunidades, la parte de atrás del cerro, interviene en la zona urbana también de Montecristi. Es el ícono paisajista que tenemos los montecristenses, los manavitas y el pueblo ecuatoriano. Entonces, por estas razones, por respeto al pueblo de Montecristi, tenían que haber socializado, tenían que haber generado la consulta previa, ¿no? La consulta previa bien informada y en los tiempos que tienen que darse. Entonces, este proyecto vino armándose de la noche a la mañana. Por eso estamos esperando la resolución de la Corte Provincial en el tema de vulneración a estos derechos. La Corte Provincial, ¿qué tiempo tiene para poder pronunciarse? ¿Sabes tú, Adrián, cuánto tiempo ya de que colocaron la inconstitucionalidad? En la Corte Provincial tiene que pronunciarse, estimamos nosotros, en esta semana o en la próxima semana. Es más, la Corte Provincial tiene la gran responsabilidad y tiene el gran poder de aclararle al pueblo ecuatoriano, a los manavitas y a los montecristenses sobre lo que ha ocurrido. Es decir, el Poder Ejecutivo no puede estar por encima del Poder Judicial. Por eso acudimos a estas instancias legales. Creemos que estamos en nuestro pleno derecho de exigir y levantar, como dice la Constitución, los derechos de la naturaleza. Los hacen los pueblos, las nacionalidades, lo hace el ciudadano. Entonces creemos que la Corte Provincial tiene que actuar en derecho, y darle paso a la solicitud del amparo constitucional y que se revea nuevamente el proyecto y que mande desde el inicio a la socialización, a la difusión del proyecto con mayor estudio, ampliación de estudio, que intervengan otras instituciones y lógicamente que exista la reparación ambiental por toda la afectación que se está haciendo a este majestuoso coloso del Cerro de Montecristi. ¿Cómo cuánto es la afectación? Ahí están los militares, están militarizados. ¿Hasta dónde hemos llegado, Lucho Flores? No sé si tienes algo que preguntarle tú, Adrián. Sí, Adrián, ustedes están hablando de que el alcalde tenía un discurso y después como que se olvidó, tuvo amnesia. Pero el señor gobernador, ¿dónde está? El señor gobernador de la provincia debió ya salir a reclamar este hecho. Pero tú también lo acabas de decir, que el señor gobernador con el alcalde también hicieron de la vista gorda sobre este hecho que está pasando en Montecristi. Pero yo quisiera detenerme en algo que es importantísimo para hacer una obra de esta magnitud. Debe haber el anteproyecto, el proyecto, la sociabilización, y como es que va a haber una afectación a lo que es toda esta vegetación, debe haber la licencia ambiental, pues, que es importantísimo. Si no hay la licencia ambiental, no puede iniciarse ningún trabajo. ¿Cómo está eso, Andrés? A ver, lo que existió acá no fue una licencia ambiental, existió un registro ambiental, un documento de 2 hojas, que por último no lo firma un manavita, lo firma alguien que le han traído exclusivamente para que firme. Nosotros creemos que ni un manavita es capaz de haber firmado este es un registro no ambiental, ¿no?
pero para este tipo de proyectos se requiere una licencia ambiental con mayor estudio e incluso el acuerdo de Escazú establece que así sea registro ambiental, tiene que existir la participación de la ciudadanía. No pueden obviar la participación de la ciudadanía. Así sea un registro ambiental. Tienen que invitarla a que participen. Tiene que hacer partícipe a la ciudadanía, aunque lo ideal en este proyecto no era un registro ambiental, sino una licencia ambiental. Pero así sea el registro ambiental como lo hicieron, tenían que involucrar la participación de la ciudadanía. Es decir, no tenían que haberse violado en ningún momento este aspecto. Y claro, lo que decía el compañero Richard Macías, es decir, vemos ahorita todo un contingente militar que, como decíamos, nosotros somos un pueblo de paz, un pueblo trabajador, campesinos, humildes, ¿no? Y vemos este aparataje militar, policial, con todo el armamento de Estado. Entonces, lógico que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa bastante porque también está en riesgo la integridad de nuestra población, está en riesgo la integridad de los comuneros, está en riesgo la integridad de nosotros mismos como activistas sociales en defensa de lo justo, ¿no? No estamos defendiendo lo ilegal, no estamos defendiendo lo injusto. No nos oponemos, claramente lo hemos dicho, a la instalación de radares que permitan controlar el espacio aéreo, la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra las drogas. Jamás nos vamos a oponer. Yo creo que nadie se opone a eso, pero sí creemos que se pueden buscar otras instancias, se pueden buscar o hacer otro tipo de estudios para la instalación de este tipo de radares en otras áreas donde tengan menor impacto ambiental. Adrián, pero lo que están vendiendo los medios, estos medios verdaderamente que no sabe cómo decirles, están haciendo una comparación de que en tal fecha en Manabí capturaron tantas toneladas, puede decirte 2 toneladas de droga, y ahora han capturado 6 toneladas de droga. Entonces hay un dispare en cuanto a que no existe el control y que hay como 41 avionetas que ellos han detectado que han volado por ahí, y además que tantas han sido capturadas, pero no hablan de las que se fugó del archipiélago. Y ellos están envenenando la mente del pueblo y no saben estas realidades que están pasando sobre este abuso que están haciendo el presidente de la República apoyado con las Fuerzas Armadas. Decir, veo ahí que está haciendo una sociabilización, pero después que han metido maquinaria y han destruido lo que ellos han querido. Correcto. Es lamentable cómo ver en este caso hablo a cierta parte de la prensa nacional, como en una campaña de desinformación mediática, de un ataque muy fuerte, primero que nos ha catalogado a los montecristenses como narcotraficantes. Veían una publicación de Bonil, un ejemplo, ¿no? Nos trataban como personas que defendíamos lo ilegal sin raciocinio, ¿no? Creemos que la lucha de los montecristenses es un ejemplo incluso de lucha, es un ejemplo para el país, es un ejemplo para que el presidente Lasso aprenda a escuchar a la gente que está reclamando los derechos de la Constitución. Sin embargo, la prensa ha hecho los ataques mediáticos posibles para hacernos ver como que nosotros, sin argumentos, sin capacidad, financiados por mafias, por narcotráfico, estamos respaldando algo que es ilegal, totalmente algo que rechazamos. ¿Por qué razón? Porque se ha pisoteado a los montecristenses, a los manavitas, y ni una de las autoridades han salido a defender. El alcalde, las primeras autoridades que tienen que salir a defender a su pueblo, no lo han hecho. Han dejado que a los montecristenses se nos trate como quiso. Por ahí había en Twitter que decía cholos con machetes, sin raciocinio, la forma despectiva, la generación de conflictos entre cantones, es decir, cómo se logra, cómo por falta de planificación de un proyecto lo peor, sin tener
el conocimiento exacto de lo que está ocurriendo, de lo que la gente, de lo que el pueblo manabita, de lo que los montecristenses estamos en nuestro derecho en defensa. Pero yo te quisiera llevar un poquito más allá con esto que tú nombraste a Bonil. No te olvides que Bonil y todos sus secuaces que lo rodean estilan veneno en todo lo que es Correa. Y como esto es un bastión de Correa, por eso es que él habla y hace esas figuras atacando a la gente de Manabí sin tener ningún objetivo claro, porque él sabe lo que quiere y quiere hacer con ofender. Pero tú no te decías y estás poniendo a la orden los cerros que existen ahí en Manabí. Hablaste del Chispa, La Hoja, Jaboncillo. Es decir, no es que no hay más cerros. Ustedes están abriendo el abanico para que realmente están dando una solución a un problema que ellos mismos han ocasionado. Si no estuvieran dando ustedes una solución a este problema, diríamos que ustedes están verdaderamente reclamando sin ningún objetivo específico, pero ustedes están dando soluciones. Se están dando las soluciones, se está llamando un diálogo amplio, que intervengan otras instituciones, que se genere la conversación, que se muestren los estudios. Es decir, nunca como comunidad hemos estado cerrados, nunca como pueblo nos hemos opuesto. Es más, les vuelvo y les repito, en el 2017 se instalaron radares cerca de nuestras comunidades, en el Cerro de la Chispa, Barranco Prieto, y nunca nos hemos opuesto. Es decir, siempre el pueblo montecristense ha trabajado y ha sido parte articuladora de los procesos y de los proyectos del Estado. Lo que ocurrió acá fue la no planificación, la no socialización y no escuchar el reclamo o en este caso serían las alternativas que planteamos todavía desde la ciudadanía. Ese ha sido el gran problema, es decir, que aquí no se ha tomado en cuenta el clamor de la gente, es decir, aquí se ha minimizado la participación ciudadana, la participación de un pueblo que reclama los derechos, en este caso de la naturaleza, y reclama la protección de un cerro que siempre ha convivido con los montecristenses y con nuestros ancestros, ¿no? Y que por lo tanto consideramos que tiene que preservarse para las nuevas generaciones. Sí, además como una cuestión de quererlos acallar. Dicen que las vías, que se van a respetar las vías que tienen, las van a mejorar para el turismo. Ya eso es verdaderamente una cosa de loco, de venir a sacar así, esto te voy a hacer, déjame seguir haciendo lo que a mí me da la regalada gana. Richard. A mí, un tanto para ir concluyendo, Adrián, a mí lo que me tiene preocupado es el estado de silencio de, yo creo que todas las autoridades de la provincia frente a este tema. Porque ustedes están defendiendo, este medio se une a la defensa que ustedes están haciendo, porque los manabitas tienen que respetarnos y como tú dices, nadie se opone a que realicen sus actividades. Pero no pueden saltarse por el poder popular. O sea, ni los militares, ni nadie, ni el presidente de la República está sobre el poder popular. Es el pueblo, es el mandante el que dice, oye, Lazo, tú no puedes hacer esto. Oye, militar, tú no puedes hacer esto. Porque es el poder popular la última palabra. Pero no lo tomaron en cuenta, no dijeron nada, no hicieron nada. Y me asombra que hasta ni siquiera nuestro prefecto ha hecho, creo que un manifiesto diciendo a Manabí se lo respeta, o ya lo hizo. Adrián. No, es una pena, y lo digo con profunda tristeza, no es una pena que todavía nuestras autoridades manabitas, por lo mínimo un manifiesto, un pronunciamiento público, rechazando todo atento, con todo lo que nos ha pasado, es decir, todo atento contra la integridad del pueblo montecristense, que es la integridad del pueblo manabita. Es decir, falta que las autoridades locales, incluso hacemos un llamado a los asambleístas. En primera instancia se unieron los asambleístas en Manabí,
pero quedó solo en eso. Entonces, queremos incluso de los asambleístas que se llame al orden, es decir, violaron el debido proceso, hubo violación en los debidos procesos. El prefecto de Manabí tiene que hacer su pronunciamiento, tuvo que haber hecho el pronunciamiento. Ha pasado, este conflicto no es que no pasó desapercibido, este conflicto trascendió las fronteras manabitas, trascendió, salió del entorno cantonal, salió de la provincia, se convirtió en un tema de interés nacional. Por tal razón, se hace urgente la intervención de nuestras instituciones, de nuestros representantes, e incluso para solucionar el conflicto. Es decir, nosotros hacemos un llamado a la paz, pero también hacemos un llamado a respetar los derechos de la naturaleza. Estamos claros y conscientes que hay que buscarle la salida a la problemática, que hay que buscar las soluciones. Por eso es necesario que nuestras autoridades se pronuncien, que es muy importante escucharles, es muy importante saber que ellos están de una u otra forma buscándole la solución a la problemática. No decimos que se pongan del lado nuestro, pero sí decimos que vengan, investiguen, que hagan el análisis, que evalúen, entonces, y que saquen sus propias conclusiones. No estamos pidiendo que nos den la razón, pero sí estamos pidiendo que nos respeten, sí estamos pidiendo que nos escuchen, sí estamos pidiendo que al pueblo de Montecristi se le preste atención y que no se venga por encima como una ley que diga esto se hace, así se ponga quien se oponga, ¿no? Pisoteando la integridad de un pueblo que por historia ha entregado mucho al país, y lo sabemos todos los manabitas, todos los montecristenses y los ecuatorianos somos conscientes de aquello, por muchas de estas razones, por tener un patrimonio intangible como es el sombrero fino de paja toquilla, por tener ese legado histórico que entregó la revolución alfarista, por todo esto, por respeto a la ciudadanía, se necesitaba o se requiere urgentemente que la intervención amplia del gobierno, la intervención amplia de la prefectura, la intervención amplia del alcalde de Montecristi, para solucionar este conflicto, para solucionar el problema que todavía tenemos. Es decir, este tema todavía no se soluciona. Nos han hecho creer el gobernador de que ya se ha avanzado, de que ya se han conversado, cuando la realidad es otra. No ha existido y no existe hasta los actuales momentos una solución a la problemática. Y nosotros estamos haciendo ese llamado para que esto se resuelva. Somos un cantón de paz, y por lo tanto hacemos ese llamado a la unidad provincial, a la unidad cantonal y a la unidad nacional para vivir en armonía. Adrián, una consulta rapidito. Ustedes han pedido audiencia con el gobernador y por acá me están escribiendo a mí diciendo que tal vez, quizás tengan algún estudio por ahí estapiñado que ese cerro tiene algo de valor, minas, algún material que sea valioso. ¿No será por eso que tanta insistencia en ese cerro? ¿Ustedes pidieron ya la audiencia con el gobernador, Adrián? Nada más. Sí, mire, la comunidad conversó con el gobernador, tuvo unos diálogos con el gobernador. Lamentablemente el gobernador dijo que él iba a recoger las inquietudes, iba a recoger las problemáticas y le iba a trasladar al Ejecutivo. Es decir, en ese diálogo se quedó, pero de ahí no se ha avanzado en el diálogo profundo. De ahí hubieron otras acciones donde se ha tomado la poca participación de la ciudadanía. Es decir, no se ha logrado a un pleno consenso, a un pleno diálogo. En el transcurso de estos días estamos nosotros por generar una asamblea, o planteamos, somos de la idea de generar una asamblea popular, una asamblea abierta en el centro de Montecristi, donde se pueda tener a las autoridades, a la comunidad y que se inviten a los medios de comunicación para dar a conocer los planteamientos desde parte de la comunidad y los acuerdos que tiene que llegar el Estado como Estado frente a la realización del proyecto. Es decir, nosotros estamos pleno al diálogo, estamos generando estos espacios de debate profundo, de un debate amplio, ¿no?, sobre el tema del Cerro Montecristi. En primera instancia se nos decía que no se podía ampliar la información porque era un proyecto secreto de Estado, ¿no? Era un proyecto reservado, de información reservada. Pero decimos nosotros, ¿cómo pretendieron hacer un proyecto de carácter reservado
en el Cerro de Montecristi, que es un cerro de visita pública. Son cientos los ciudadanos que acuden cada semana al Cerro de Montecristi. No tiene lógica, no tiene lógica, porque no es una parte donde nadie la visita, es una parte donde todos los montecristenses, manavitas y el pueblo ecuatoriano acuden a subir al cerro, a explorar el Cerro de Montecristi. Entonces, por lo tanto, este proyecto pasó de carácter reservado a ser un proyecto de interés nacional y por lo tanto se tiene que tratar de esta manera, ¿no? Con toda la información que garantice primero la tranquilidad de las comunidades y del pueblo Montecristi que vivimos alrededor del Cerro de Montecristi. Muchas gracias, Adrián. Richard. Adrián, gracias por haber estado con nosotros. Solamente concluyo con esto. A ver, yo quiero llamar la atención a los ambientalistas. Y quiero saber dónde están los ambientalistas. O sea, si tanto se pelea por conservar el medio ambiente, ¿dónde están? ¿Dónde están los asambleístas manavitas que no han hecho un solo pronunciamiento sobre este tema? ¿Dónde está el señor prefecto, que ya debió de pronunciarse? Es más, como líder de la provincia debió de convocar a todos los cantones para tratar el tema de Montecristi. ¿O es que acaso Montecristi no es nuestro? Puede ser un tema muy, muy de carácter reservado, como quieran llamarlo. Pero las autoridades manavitas, ¿dónde están? ¿Dónde estamos los manavitas? No podemos pasar por alto un atropello, porque yo lo considero un atropello. Puede tener el derecho del carácter de reservado más grande del mundo. Si no se lo consulta, es un atropello. Les voy a poner el ejemplo más claro. Yo estoy en mi casa y aquí tengo una mina de oro y vienen 4 pendejos militares a tirarme abajo la casa porque es una cuestión reservada para el Estado y no respetan ni a mis hijos ni a mis hermanos. En Montecristi hay niños. En esos sectores hay niños. ¿Qué les pasa? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren que Montecristi se levante con los manavitas? ¿Están pretendiendo eso? Guillermo Lasso, presidente de la República, ojo al Cristo. La situación es grave, se le puede volver un problema sumamente grave. No por los caprichitos de ciertas autoridades, van a hacer lo que les da la gana en Manaví. Solamente era eso, Adrián, y pedirte que nos mantengas al tanto de todo lo que está ocurriendo. Gracias por ese pronunciamiento muy firme. Yo creo que la unidad del pueblo manavita no puede faltar. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo para los que no tienen voz.